desde que tengo memoria, siempre he tenido una relación complicada con mi hermana Caroline. Ella es mayor que yo por 2 años, y en muchas cosas siempre fue la perfecta, inteligente, organizada, decidida. Yo la admiraba, pero también había algo en ella que me hacía sentir que nunca podía alcanzarla. Cuando se casó con Richard, mi cuñado, pensé que todo sería un cuento de hadas, ellos dos, jóvenes y enamorados, planeando tener una familia juntos. Pero la vida no siempre cumple con lo que uno planea. Cuando decidieron intentar tener hijos, el golpe de la realidad fue duro. Los médicos les confirmaron que Richard no podía ser padre biológico. Me acuerdo que Caroline me llamó llorando aquella noche, diciendo que no entendía cómo podía pasarles algo así. Ella siempre había sido una persona muy controladora, y sentir que algo en ese plan perfecto se rompía la devastó. Richard, por su parte, parecía reaccionar con más calma, aunque sé que por dentro estaba igual de afectado. Siempre fue muy orgulloso, y creo que eso hacía que el golpe fuera doble. No solo no podía tener hijos, sino que además sentía que su masculinidad se ponía en duda. Con el tiempo, comenzaron a considerar sus opciones. Pasaron por varias clínicas de fertilidad, y después de mucho pensar, se decidieron por la inseminación artificial con esperma de donante. Fue un proceso largo, complicado y lleno de emociones encontradas. Caroline quería tener un control total de todo, desde elegir al donante hasta controlar cada paso del tratamiento. Richard, en cambio, parecía dejarse llevar por ella, aunque siempre le gustaba creer que él tenía la última palabra en la casa. Los años pasaron, y después de varios intentos, lograron tener a sus 2 hijos. Pero había algo curioso, cada niño era de un donante diferente. Caroline lo justificaba diciendo que así aumentaban las probabilidades de éxito, pero yo siempre sentí que había algo más detrás. No es que me metiera en sus vidas, pero como hermana, veía cómo Caroline manejaba todo a su manera y cómo Richard parecía resignado a seguirla. Con el avance de la tecnología y la llegada de las pruebas de ADN para consumidores, como 23andMe, yo les aconsejé a Caroline y Richard que fueran honestos con sus hijos desde pequeños, que les contaran la verdad para que no se sintieran engañados cuando crecieran. Pensaba que era lo más sano y justo. Pero me equivoqué. Caroline reaccionó con furia. Me dijo que no me metiera en su vida y que jamás permitiría que sus hijos supieran que no eran biológicamente hijos de Richard. Richard tampoco estaba de acuerdo con que yo metiera las narices en eso. Recuerdo que una vez, en una reunión familiar, saqué el tema de manera casual, preguntando si habían considerado contarles a los niños. Richard me respondió con una cara de desprecio y me llamó una ignorante que no sabe de lo que habla. Fue la última vez que mencioné el tema. No valía la pena pelear con ellos, mucho menos con mi cuñado, que tenía un ego más grande que el mundo. Pero el tiempo, como siempre, tenía otros planes. Un día, hace poco más de un año, me enteré por casualidad de que el hijo mayor de Caroline, al que llamaré James, decidió hacerse una prueba de ADN por su cuenta. No me sorprendió que quisiera saber más sobre sus raíces, sobre quién era realmente, porque siempre hubo algo en el que parecía buscar respuestas más allá de lo que le habían contado. Desde pequeño, James no encajaba del todo con la dinámica familiar, tenía dudas, preguntas que no se atrevía a expresar, y una intuición que, a su manera, le decía que algo no estaba bien. Cuando Caroline me contó lo que había pasado, fue con lágrimas en los ojos y una mezcla de miedo y enojo que nunca antes había visto en ella. James había descubierto que Richard no era su padre biológico, que el hombre con quien había crecido y a quien llamaba papá no compartía su ADN. Para Caroline, fue un golpe devastador, no porque la verdad fuera dolorosa, sino porque temía perder el control absoluto que siempre había tenido sobre su familia. Las semanas siguientes fueron una locura. En la casa de mi hermana se desató una tormenta emocional que dejó a todos desgastados y divididos. James, por un lado, estaba furioso. Se sentía traicionado, engañado, y sobre todo, desconfiaba de sus padres, a quienes acusaba de mentirle toda su vida. Por otro lado, Caroline y Richard estaban heridos, culpando a James por romper la unidad familiar y por hacer público un secreto que para ellos debía haberse mantenido oculto para siempre. Las peleas eran constantes y desgarradoras. Mi hermana me llamaba para desahogarse, para buscar apoyo, pero también para ventilar su frustración conmigo, como si yo fuera la responsable de todo. Intenté mantenerme neutral,
escuchando más que opinando, porque sabía que no era mi lugar interferir demasiado, aunque seguía convencida de que la honestidad es la base de cualquier relación verdadera. James, sin embargo, tomó una decisión radical, cortó toda comunicación con sus padres. Se alejó de ellos porque sentía que ya no podía confiar en una familia que le había ocultado algo tan importante. Y eso me dolió, pero también entendí su postura. A través de redes sociales, mantengo contacto con él, y trato de ser ese apoyo que su familia no le está dando. Sé que es frágil, que está lidiando con emociones complejas, y no quiero hacer nada que arriesgue lo poco que tenemos. Lo que sí me ha resultado difícil es lidiar con mi hermana y mi cuñado. Ellos siguen esperando que yo los ayude a reparar su relación con James, y me han presionado para que intervenga, que medie, que los ayude a convencerlo de que les dé otra oportunidad. Pero yo he dejado claro que no voy a hacer eso. No puedo arriesgar mi vínculo con James por algo que ellos mismos causaron con sus mentiras y su falta de honestidad. La semana pasada fue un punto crítico. Caroline me llamó entre lágrimas, desesperada porque los regalos de cumpleaños que le envió a James le fueron devueltos con una nota que decía: "No me vuelvas a contactar". Ella estaba rota, sentía que perdía todo y que yo era la única persona que podía ayudarla a arreglarlo. Después de escucharla por media hora, me cansé. Intenté colgar, pero ella no me dejó. Me acusó de no apoyarla, de no estar de su lado. Y tuve que decirle la verdad, la cruda verdad, que ella ignoró mis consejos durante años, que siempre negaron la realidad, y que la situación actual es consecuencia directa de su decisión de ocultar la verdad a sus hijos. Le dije que no era mi responsabilidad reparar el daño que ellos causaron, y que ella y Becher debían encontrar su propio camino para sanar esa relación o vivir con las consecuencias. En ese momento, Rachel tomó el teléfono y me llamó perra, colgando sin darme oportunidad a responder. Fue doloroso, pero también liberador. Por primera vez, me di cuenta de que no tengo que cargar con las culpas ajenas ni ser la intermediaria de una familia rota por su propio orgullo y mentiras. Mis padres intervinieron después, tratando de convencerme de que debía ser la que pusiera paz, que una buena hermana no permitiría tanta tensión. Pero yo me negué. Mi única prioridad es James, y no pienso arriesgar ese vínculo que aún me queda por complacerlos a ellos. Así que aquí estoy, en medio de una tormenta familiar, viendo cómo la verdad y las mentiras pueden destruir o sanar, dependiendo de quien tenga el valor de enfrentarla. Después de todo el conflicto, mi relación con James se volvió muy importante para mí. Él es el único que me habla con sinceridad y sin filtros, y a pesar de la distancia que su familia intentó poner, siento que somos como dos almas que se entienden en medio del caos. A través de mensajes, llamadas y videollamadas, me ha ido contando cómo ha sido para él vivir con esta verdad que nadie quiso compartir y cómo la traición de sus padres le ha dejado cicatrices profundas. Me contó que desde pequeño siempre sintió que había algo que no encajaba, que miraba a su padre y no encontraba ese vínculo especial que veía en otras familias. A veces lo llamaba un extraño, y se sentía muy solo con ese sentimiento. El descubrir la verdad con la prueba de ADN fue como al fin ponerle un nombre a esa sensación, pero también un golpe tremendo que le rompió el mundo. James ha tenido que pasar por procesos psicológicos y terapias para entender que no es culpa suya, que su identidad no depende de la genética sino del amor y la crianza. Pero también me confesó que la culpa, la tristeza y la ira a veces lo dominan, y que el distanciamiento con sus padres le duele, aunque no quiera admitirlo. Yo siempre intento ser un apoyo para él, escucharlo sin juzgar, validar sus sentimientos y ayudarlo a construir una nueva narrativa de familia que incluya a quienes realmente lo quieren y respetan. Le he dicho que no está solo, que puede construir su vida con personas que lo valoren por quien es, no por lo que su ADN diga. Mientras tanto, mi hermana y mi cuñado siguen en una lucha interna entre el orgullo y el arrepentimiento. Caroline a veces me llama para decirme que se siente perdida, que quiere arreglar las cosas, pero que no sabe cómo hacerlo sin que James la rechace más. Richard, en cambio, sigue negando su parte y se refugia en la ira y la culpa hacia todos menos hacia sí mismo. He visto cómo este conflicto ha afectado su matrimonio, la relación con sus otros hijos y la dinámica familiar en general. Es como si toda la estructura que construyeron sobre la mentira estuviera derrumbándose y nadie supiera cómo levantar los escombros. Por mi parte, aunque a veces siento la presión de mi familia para hacer las paces,
Sé que la verdadera reparación solo puede venir si ellos asumen la responsabilidad, si se sinceran con James y están dispuestos a aceptar las consecuencias de sus actos. No quiero ser el puente que los salve sin que ellos quieran cambiar de verdad. Al final, esta historia me ha enseñado mucho sobre los límites del amor familiar, sobre la importancia de la verdad y sobre cómo a veces la familia que elegimos puede ser más real y valiosa que la que nos dio la vida. Con el tiempo, he podido ver que esta situación ha afectado a todos de formas que nadie esperaba. No solo James y sus padres, sino toda la familia extendida ha estado atrapada en este torbellino de resentimientos, acusaciones y silencios incómodos. Mis padres, que siempre quisieron mantener la paz a toda costa, ahora están en medio de un fuego cruzado, intentando mediar sin mucho éxito, y a veces sin comprender del todo las heridas profundas que han surgido. Una de las cosas que más me ha marcado en este proceso es cómo la verdad, aunque dolorosa, tiene un poder liberador. Ver a James tomar el control de su historia, decidir qué quiere hacer con su vida y con su identidad, me ha enseñado que nadie puede escribirnos el destino sin nuestro consentimiento, ni siquiera la familia. También he aprendido a poner límites saludables. Mi hermana y mi cuñado cometieron errores que les están costando caro, y aunque duela, no puedo cargar con la responsabilidad de arreglar lo que ellos rompieron. Mi prioridad es proteger el vínculo con James, ser un apoyo real para él, sin presiones ni engaños. A veces reflexiono sobre cómo hubieran sido las cosas si Caroline y Becher hubieran sido honestos desde el principio, si hubieran contado la verdad con amor y respeto. Quizá James no hubiera tenido que vivir la sensación de traición, y quizá la familia no estaría rota. Pero las decisiones tomadas, motivadas por el miedo, el orgullo o la necesidad de control, crearon una fractura que ahora es difícil de sanar. Hoy, mi vida se ha centrado en acompañar a James, en construir con él una relación basada en la confianza, la comprensión y el amor genuino. Marcar una diferencia en su vida, demostrarle que no está solo ni abandonado, es mi misión. Esta experiencia me ha abierto los ojos sobre lo que significa realmente la familia. No es solo lazos de sangre o convivencias impuestas, sino el compromiso sincero de apoyarnos y ser honestos, incluso cuando la verdad duele. También me ha recordado que cada persona tiene derecho a decidir qué parte de su historia quiere mostrar y con quién quiere compartirla. Al final del día, no puedo cambiar lo que pasó, ni puedo forzar a nadie a perdonar o a reconciliarse. Pero puedo elegir cómo actuar, qué valores defender y a quién dar mi tiempo y mi cariño. Y mientras tanto, seguiré aquí para mi sobrino, sin importar qué pase con el resto.